Libro del Génesis, capítulo 6. Y el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive y de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y en el capítulo 8 y el versículo 10, para abreviar, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y versículo 14, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Hasta aquí está bien, y esperamos que el Señor pueda añadir bendición a la exposición de su palabra. Amén. Confieso que tengo días considerando este pasaje que me ha resultado muy precioso, y es bien conocido que el arca de Noé es un tipo de la persona del Señor Jesucristo. Uno podría ver en el arca de Noé una figura de el Señor Jesucristo, Él como el arca de salvación. Es una verdad que hemos aprendido los que nos levantamos en un hogar cristiano. Desde la clase bíblica tantísimas veces escuchamos lecciones acerca del arca de Noé como figura de la persona del Señor Jesucristo. Él es el arca de salvación. Pero me ha animado a pensar en el arca como figura de una asamblea local. El arca tiene varias características que podemos aplicarla a una asamblea. Y lo primero que quiero destacar es que el arca era un refugio. Un refugio. Se convirtió en un refugio para Noé, para su familia, un refugio para los animales que fueron preservados de este diluvio universal. Y así es una asamblea, hermanos. Es un refugio para el creyente. En este mundo tenemos duras batallas que librar, y la asamblea para nosotros es un refugio. Aún en este lugar donde podríamos decir que está aislado del mundo, pero el mundo llega aquí. Hay peligros aquí también, porque estamos
en una condición de no redimidos en el cuerpo, pero la asamblea para nosotros es un refugio. La otra cosa es que el arca no solamente era un refugio, el arca era un hogar. Esos días, ese año y pocos días que Noé estuvo en el arca fue el hogar de Noé y de su familia. Y así es la asamblea, hermanos. No solamente es un refugio la asamblea para nosotros debe ser como un hogar, algo que es placentero, algo que es agradable. Pero el arca también, hermanos, no solamente podíamos verla como un refugio, no solamente la vemos como un hogar para Noé y su familia, sino que el arca también fue para ellos como un templo, como un santuario. Fue un lugar donde ellos tuvieron una dulce comunión con su Dios durante ese periodo. Y así en la asamblea, hermanos, nosotros podemos experimentar una dulce comunión con nuestro Padre Celestial y una dulce comunión unos con otros. Y finalmente, hermanos, el arca fue un medio de transporte. ¿Por qué decimos que el arca fue un medio de transporte? Porque aun cuando no tenía un timón, un capitán, humanamente hablando, que dirigiera esa embarcación, sin duda alguna, el arca fue un transporte para Noé, su familia y los animales. Dios fue el que providencialmente guió esa embarcación hasta el lugar señalado donde Noé salió con su familia. Y hermanos, una asamblea es el medio de transporte para que Dios lleve a cabo sus propósitos. Entonces, al ver el arca como un refugio, podemos ver así a la asamblea, como un refugio, como un hogar, como un santuario y también como un medio de transporte. Otra cosa que apreciamos en el arca fue el modelo. El modelo Dios se lo dio a Noé. Y como bien sabemos, Noé hizo como Dios le había ordenado. Él se limitó a hacer todo cuanto Dios había dicho. No vemos que Noé añadió al modelo algo o le quitó algo al modelo. Es precioso leer lo que dice el versículo 22, y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La obediencia de Noé para hacer todo lo que Dios le dijo fue un diseño divino, y Noé, como instrumento humano, se limitó a cumplir las directrices del diseñador. Y también vemos esa verdad en el tabernáculo. La vemos plasmada también posteriormente en el templo. Dios da el diseño y ellos materializan, cristalizan, hacen las cosas de acuerdo a lo que Dios había dispuesto, a lo que Dios había ordenado. Y hermanos, el diseño de una asamblea. ¿Dónde está el diseño de la asamblea? Está aquí en la palabra de Dios. El diseñador ha dispuesto cómo debe hacerse una asamblea, cómo se levanta un candelero, cómo se forma un testimonio. No debe intervenir las opiniones humanas, no deben intervenir los caprichos humanos. Los humanos, los creyentes, los instrumentos, los vasos, los canales se limitan a hacer las cosas como Dios lo ha dispuesto en su santa palabra. Entonces el modelo del arca era un modelo divino y Noé se limitó a hacer todo de acuerdo al modelo. Pero otro detalle interesante son los materiales. Entre los materiales que fueron empleados era básicamente madera de gofer. Y yo hasta el momento todavía no logro determinar ese tipo de madera. ¿Qué madera era? Pero lo que uno ha leído, lo que uno ha escuchado, podría haber sido lo que hoy conocemos como madera de cedro. O una madera que era incorruptible, que no se podía corromper fácilmente. Los que conocen acerca de madera, los que son carpinteros, saben que hay madera que es altamente corruptible, que la polilla se goza en ese tipo de madera. Pero
esta madera de gofer, sin duda alguna, era una madera incorruptible, no podía corromperse. Era una madera resistente, muy resistente, porque eso sí sabemos que toda la madera que se emplea para las embarcaciones tiene que ser madera sumamente resistente. Pero no solamente debía ser una madera incorruptible, resistente, la madera debía ser ese tipo de madera especial que utilizan en la marina, en los marinos. Es una madera que tiene alta flotabilidad. Es resistente, pero a la vez es una madera que puede flotar. Bueno, así fue construida el arca. Y así una asamblea, hermanos, esta madera nos puede hablar de Noé, hablando reverentemente, dándonos un poquito rienda suelta a la imaginación, llevando su hacha y cortando esos árboles y trayéndolos al lugar donde aquellos árboles fueron tallados, donde aquellos árboles fueron cortados de una manera tan especial que se hicieron tablas que fueron una al lado de la otra, enganchadas, y una con la otra se formó el arca de madera de gofer. Y hermanos, Dios salva a uno aquí, Dios salva a otro allá, y los congrega en una asamblea, y juntos formamos la asamblea de Dios. Juntos formamos lo que se conoce como el pueblo del Señor. Hemos sido tallados por el divino carpintero, hemos sido formados, trabajados por Él para estar uno al lado del otro. Esa madera era necesario que estuviese uno al lado del otro. Y hermanos, en una asamblea no competimos, sino nos complementamos uno al lado del otro. Qué bendición es ver eso entre el pueblo del Señor. Pero otra cosa del arca es que tenía que ser calafateada con brea, por dentro y por fuera. Brea adentro, brea afuera. Yo estoy plenamente convencido, lo he mencionado en otras ocasiones, que yo estoy seguro de que en el arca no había agua que sacar del arca. Yo creo que el arca tenía tanta brea que estaba impermeabilizada. Y esos antiguos que uno recuerda con tanto cariño, por lo menos me acuerdo en la asamblea donde me congregué por años, en la asamblea de las adjuntas, a un querido anciano, no solamente de edad, sino anciano en el Señor, en la asamblea. Él nos enseñaba, siempre nos decía, que la asamblea es como el barco en el mar. La asamblea está en el mar, que es el mundo, pero el mundo no está dentro de la asamblea. Si el mundo está dentro de la asamblea se va a hundir, pero la asamblea está en este mundo. Entonces, impermeabilizada el arca, no entraba agua, no salía nada del arca, porque estaba impermeabilizada por dentro y por fuera. Es decir, hermano, el mundo no debe entrar en la asamblea. No deben entrar en la asamblea cosas que van a hundir la asamblea, que pueden dañar la asamblea. No se debe permitir la entrada de aquellas cosas dañinas a una asamblea. Eso es importante para que la asamblea pueda llevar a cabo la misión a la cual Dios la había encomendado. Si el agua entraba en el arca se hundía. Pero entonces vemos el arca impermeabilizada. Pero estaba impermeabilizada por fuera, pero también por dentro. No salía nada porque estaba completamente impermeabilizada. Y hermanos, no deben salir cosas de la asamblea que son valiosas, que son sostén, que son columnas de una asamblea. Hay cosas que no debemos permitir que se vayan de una asamblea. Entonces, los materiales del arca básicamente son madera y brea que sirvieron para la elaboración de esta gran embarcación. El arca no era un barco, hermanos. Era una caja que flotaba, que era imposible que fuese hundida.
Y en eso la figura no corresponde. Porque la iglesia, en su sentido universal, es insumergible. Nadie la va a poder sumergir. El cuerpo de Cristo, la iglesia gloriosa, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero hermanos, en esto la figura no corresponde al arca. Una asamblea puede ser sumergida. Una asamblea sí se puede hundir. Si no velamos por los detalles divinos, una asamblea puede zozobrar. Puede ser como la embarcación del cual lo escuchábamos en esta mañana, donde iba el apóstol Pablo, que ellos zozobraron. Entonces vemos que el arca era sin duda alguna de materiales muy especiales. Pero las medidas del arca, interesante las medidas que Dios da acerca del arca. 300 codos de longitud, 50 codos de su anchura y 30 codos de su altura, 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Era una gran embarcación. Leyendo sobre el particular, alguien lo comparó tomando estas medidas y un codo, más o menos un codo, creo que este codo está alrededor de 50 centímetros. Si nosotros tomamos esas medidas, posiblemente nos imaginamos una tremenda embarcación, y alguien dijo que podrían caber 527 vagones en el arca. Y él añadió más, para que tengamos una idea de las dimensiones de esta embarcación. Podrían caber 178,000 ovejas dentro del arca. Es decir, era sumamente amplia el arca. Y así debe ser una asamblea. Una asamblea es un lugar donde debe haber amplitud. Amplitud en muchas cosas. El apóstol Pablo siempre anhelaba de que en las asambleas del Nuevo Testamento hubiera amplitud de amor, que crecieran en amor. ¿Cómo están las dimensiones de esta arca aquí en la represa? En cuanto al amor, ¿es grande en la asamblea? En cuanto a el servicio, ¿es grande en la asamblea? En cuanto al conocimiento del Señor, ¿es grande en la asamblea? Debe ser un lugar amplio. Pero algo interesante, hermanos, es que a pesar de que el lugar era amplio, la puerta era una sola. Algún ingeniero naval diría, eso no cuadra con las normativas de la ingeniería naval. Tienen que haber varios accesos, varias puertas. Pero el arca tenía solo una puerta. Y eso nos habla de Cristo. Él es la puerta de salvación. Todo el que quiera refugiarse del juicio que está por delante, tiene que venir y entrar por la puerta de salvación que es Cristo. Pero hermanos, la puerta de una asamblea es una puerta. Y hay que estar vigilante. ¿Quiénes entran? A la asamblea. Es un lugar amplio, donde todos caben, como la cueva de Adulán. Dicen que la cueva de Adulán era un lugar muy amplio, ideal para el ejército de David. Un lugar amplio, pero la puerta era estrecha. Eso daba seguridad y refugio a la cueva de Adulán. Así era el arca, un lugar amplio, pero con solo una puerta. Otro detalle interesante, hermano, es que era un lugar... Yo no concibo el arca como un lugar rudimentario, hermanos. Aunque era un arca, una caja. No era un crucero. Porque en una asamblea, hermanos, no estamos para disfrutar la vida. No era un barco de guerra. Porque una asamblea, aunque tiene guerra, pero es guerra contra las huestes de maldad. No era un barco comercial. Porque una asamblea, hermanos, no está para hacer comercio. Esos grupos que se llaman iglesia y que lo que hacen es darle culto al dinero. Pero el arca, aunque no era un barco, creo que era un lugar confortable. Digo esto porque me llama la atención poderosamente lo que Dios dice: harás aposentos en el arca. Y la palabra aposentos es nido. Quiere decir que habían como nidos donde estaban los animales en el arca
Pero yo estoy plenamente convencido de que Noé y su familia estaban en un lugar confortable. Y hermanos, una asamblea es un lugar de descanso, un lugar confortable. No es verdad, hermanos, ese texto que tenemos tantísimas veces en nuestros locales. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque envía allí Jehová bendición y vida eterna. Este no es un lugar hermoso. Me perdonan los hermanos de la represa. Hay locales muy bonitos, pero yo les voy a decir algo. Este lugar es confortable. Este lugar es precioso. Porque aunque la estructura no sea llamativa a los ojos del mundo, como esas grandes edificaciones con sus vitrales, con sus imponentes ventanas y puertas y arquitecturas asombrosas, este lugar se hace agradable, se hace cálido, se hace placentero, porque el Señor está aquí. Este es un lugar donde podemos decir, es como un nido para el pueblo del Señor. Pero hay algo interesante, el arca tenía tres pisos. 3 pisos, piso bajo, segundo y tercero. 3 pisos. Y estos 3 pisos, hermanos, nos pueden hablar, hermanos, de la obra del Dios triuno. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo operando en una asamblea. Y uno puede leer en el Nuevo Testamento esa verdad reiterada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo obrando en una asamblea. Por lo menos en cuanto a los dones, vemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo obrando en medio de una asamblea. Qué bendición es eso, hermanos. El Padre que ha diseñado este plan de salvación, el Hijo que la ha ejecutado y el Espíritu que la está revelando. El Hijo es exaltado en una asamblea, Él es el preeminente, Dios es glorificado y el Espíritu Santo obra, interviene, capacita, dirige, guía en una asamblea. 3 aposentos, pero estos 3 aposentos también nos puede hablar de ese ministerio triple de dones que Dios ha dado en una asamblea. Dios ha dado a pastores, ha dado a maestros y evangelistas. El orden es apóstoles y profetas. Ya ese ministerio pasó. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Pero sí ahí está el ministerio de evangelistas, está el ministerio de pastores y está el ministerio de maestros. Pero hay otro detalle interesante del arca. El arca era el lugar para que entrara Noé y su familia. Noé y su familia. Anhelamos, hermanos, aun cuando nuestra familia no esté en una asamblea. No quisiéramos ver a nuestra familia en cualquier lugar. Pero si tengamos la convicción de que nuestros hijos vieron y conocieron lo que era un lugar donde se reunía en el nombre del Señor. Entra tú y tu familia. Hay otro detalle adicional que quisiera mencionar y con esto finalizo. El arca me ha resultado interesante. Yo no sé, hermanos, los científicos hasta se pueden burlar. Algunos piensan que Dios puso a invernar a todos esos animales, como el oso que pasa varios meses invernando, y por eso pasaron en el arca. Pero hermanos, cuando entró el león y la leona al arca, entraron también las ovejas, entraron los ganados, el ganado que es limpio. ¿Qué sucedió con el león y la leona al ver una oveja? ¿Usted cree que el león sintió el instinto de atacar? No. Dios controló hasta la naturaleza de cada animal para que estuviera en el arca y estuvieran, vamos a hablar en esos términos, en una dulce comunión. A veces, hermanos, uno viene con lastres de este mundo, con un carácter o un mal carácter, una malformación. Pero cuando uno llega al pueblo del Señor, Dios hace esa transformación. Oíamos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos está transformando, Dios nos está operando en nuestras vidas para que podamos gozar de una dulce comunión unos con otros. El arca, sin duda alguna, fue una obra monumental. De las obras que encontramos en el Antiguo Testamento, el arca era una obra monumental, pero que sin duda alguna tiene matices preciosos que nos hablan de la persona del Señor Jesucristo, pero el arca también nos habla de una asamblea. En el arca fue el lugar donde Noé envió la paloma, y aquella paloma trajo en su pico una hoja de olivo, y siempre está asociada a la paz. Siempre cuando se habla de paz, se habla de la paloma de la paz. Pero esa paloma, como mensajera, trajo un anuncio de paz, de que habían cesado las aguas. Y es en el seno de una asamblea, hermanos, donde debemos salir a llevar el mensaje precioso del Evangelio de la paz. Noé llegó a su fin el diluvio y Dios le dijo: sal del arca. Él se montó en una tierra que estaba corrompida, una tierra que estaba maleada por el pecado. Cuando Noé sale, hay un nuevo mundo para él. Hermanos, estamos esperando el momento cuando el Señor diga: sal del arca. Estaremos en la gloria, en la patria celestial. Que Él bendiga su santa palabra.